Suma Teológica, parte IA, cuestión 83, sobre el libre albedrío. Ahora hay que tratar lo referente al libre albedrío. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿El hombre tiene o no tiene libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Una potencia? ¿Un acto? ¿Un hábito? Si es una potencia, ¿es apetitiva o cognitiva? Si es apetitiva, ¿es una potencia con la voluntad o, en cambio, es distinta? Artículo 1. El hombre ¿tiene o no tiene libre albedrío? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no tiene libre albedrío. 1. Todo el que tiene libre albedrío hace lo que quiere, pero el hombre no hace lo que quiere, pues se dice en Rom 7:19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. 2. En quien sea que tiene libre albedrío, está querer y no querer, actuar y no actuar. Pero esto no es propio del hombre, pues se dice en Rom 9:16, el querer no es del que quiere, ni del que corre el correr. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío, 3, como se dice en Aimétafis. Y de libre es lo autónomo. Por lo tanto, lo que es movido por otro no es libre, pero Dios mueve la voluntad. Pues se dice en Prov 21:1, el corazón del rey está en manos de Dios, y él lo dirige a donde le place. Y en FLP 2:13, Dios es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Quien tiene libre albedrío es dueño de sus actos, pero el hombre no es dueño de sus actos, porque como se dice en Sher 10:23, no está en manos del hombre trazarse caminos, ni en sus manos dirigir sus pasos. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Dice el filósofo en Tres Ethic, tal como es cada uno, así le parece el fin. Pero no está a nuestro alcance el modo propio de ser, sino que nos es dado por la naturaleza, por lo tanto nos es natural el perseguir el fin, por lo tanto no proviene del libre albedrío. Contra esto está lo que se dice en Ecle 15:14. Dios creó desde el principio al hombre y lo dejó en manos de su consejo. Glosa. Esto es, en la libertad de su arbitrio. Respondo, en el hombre hay libre albedrío. De no ser así, inútiles serían los consejos, las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y los castigos. Para demostrarlo, hay que tener presente que hay seres que obran sin juicio previo alguno. Ejemplo, una piedra que cae de arriba. Todos los seres carentes de razón. Otros obran con un juicio previo pero no libre. Ejemplo, los animales. La oveja que ve venir al lobo juzga que debe huir de él, pero lo hace con un juicio natural y no libre, ya que no juzga analíticamente, sino con instinto natural. Así son los juicios de todos los animales. En cambio, el hombre obra con juicio, puesto que, por su facultad cognoscitiva, juzga sobre lo que debe evitar o buscar, como quiera que este juicio no proviene del instinto natural ante un caso concreto, sino de un análisis racional, se concluye que obra por un juicio libre, pudiendo decidirse por distintas cosas. Cuando se trata de algo contingente, la razón puede tomar direcciones contrarias. Esto es comprobable en los silogismos dialécticos y en las argumentaciones retóricas. Ahora bien, las acciones particulares son contingentes, y por lo tanto, el juicio de la razón sobre ellas puede seguir diversas direcciones, sin estar determinado a una sola. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional. A las objeciones 1, como dijimos anteriormente, Q, o en de 1 a 3 a 3, el apetito sensitivo, aun cuando esté sometido a la razón, sin embargo, puede oponérsele deseando algo contrario a lo que dicta la razón. Por lo tanto, este es el bien que rechaza el hombre cuando quiere, esto es, no desear en contra de la razón, como explica Agustín en aquel mismo texto. Dua, aquella frase del apóstol no significa que el hombre no quiera ni corra con libre albedrío, sino que el libre albedrío no es suficiente para hacerlo si no es movido y ayudado por Dios. 3. El libre albedrío es causa de su propio movimiento, ya que el hombre se mueve a sí mismo a obrar por su libre albedrío.
Pero la libertad no precisa necesariamente que el sujeto libre sea la primera causa de sí mismo. Para que una cosa sea causa de otra, tampoco se precisa que sea su primera causa. Dios es la primera causa que mueve tanto las causas naturales como las voluntarias. Y así como al mover las causas naturales no impide que sus actos sean naturales, al mover las voluntarias tampoco impide que sus acciones sean voluntarias. Por el contrario, hace que lo sean, ya que en cada uno obra según su propio modo de ser. Cuando se dice que no está en manos del hombre trazarse caminos, hay que entenderlo de la ejecución de sus decisiones, que le pueden ser impedidas, lo quiera o no lo quiera. La elección nos pertenece, por supuesto que contando siempre con la ayuda divina. 5. En el hombre hay dos clases de cualidades, naturales y adquiridas. Las naturales pueden estar referidas bien a la parte intelectiva, bien al cuerpo o a sus facultades propias. Por el hecho de que el hombre está conformado concretamente por una cualidad natural que afecta a su parte intelectiva, por naturaleza desea el último fin o bienaventuranza, pues este deseo es natural y no depende del libre albedrío, como se desprende de lo dicho, tú. En cambio, por lo que se refiere al cuerpo y a sus facultades, el hombre puede ser de una determinada manera por alguna cualidad natural, ya que tiene tal complexión o disposición por el influjo de algunas causas corporales que no pueden influir en la parte intelectiva, porque ésta no es acto de ningún cuerpo. Así, pues, tal como es cada uno en sus cualidades corporales, así le parece el fin, ya que, en conformidad con su disposición, tiende a elegir una cosa o a rechazarla. Pero estas tendencias están sometidas al juicio racional, ya que el apetito inferior está sometido a la razón, como dijimos, Tapaku, Trey. Por eso no se pierde el libre albedrío. Las cualidades adquiridas son como hábitos y pasiones por cuyo influjo tendemos a unas cosas más que a otras. Pero estas tendencias también están sometidas al juicio de la razón. Lo mismo cabe decir de las cualidades, ya que adquirirlas o rechazarlas depende de nosotros, bien por causarlo o disponerlo. Así, nada hay incompatible con el libre albedrío. Artículo 2. El libre albedrío. ¿Es o no es una potencia? Lat. Objeciones por las que parece que el libre albedrío no es una potencia. 1. El libre albedrío no es más que el juicio libre, pero el juicio no es una potencia sino un acto, por lo tanto el libre albedrío no es una potencia. 2. Se dice que el libre albedrío es una facultad de la voluntad y de la razón. Facultad quiere decir facilidad en la potencia, que proviene del hábito. Así, el libre albedrío es un hábito. Además, Bernardo dice, el libre albedrío es un hábito del alma libre. Por lo tanto, no es una potencia. Ninguna potencia natural es anulada por el pecado. Pero el libre albedrío es anulado por el pecado, dice Agustín. Al hacer el hombre mal uso del libre albedrío, se pierde y lo pierde. Por lo tanto, el libre albedrío no es una potencia. Contra esto está el hecho de que, al parecer, sólo la potencia es sujeto del hábito, pero el libre albedrío es sujeto de la gracia, con cuya presencia elige el bien. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia. Respondo, aun cuando en su sentido gramatical, libre albedrío significa un acto. Sin embargo, en el uso corriente llamamos libre albedrío a lo que es principio de este acto, esto es, aquello en virtud de lo que el hombre juzga libremente. En nosotros el principio de un acto es tanto la potencia como el hábito, pues decimos que conocemos algo por la ciencia y por la potencia intelectiva. Por lo tanto, es necesario que el libre albedrío sea una potencia, o un hábito, o una potencia juntamente con algún hábito, que no es un hábito ni una potencia juntamente con un hábito. Es evidente por dos razones. 1. La primera, porque de ser un hábito, necesariamente sería un hábito natural, ya que natural al hombre es tener libre albedrío. Pero en nosotros no hay ningún hábito natural con respecto a lo sometido al libre albedrío, ya que a aquello a lo que se orientan los hábitos naturales tendemos por naturaleza, como a sentir a los primeros principios,
Aquello a lo que tendemos naturalmente no está sujeto al libre albedrío, como dijimos al hablar del deseo de felicidad. Quinocintos, 1. Por eso, que sea un hábito natural va contra la esencia misma del libre albedrío, y ser un hábito no natural sería contrario a su carácter de natural. Hay que concluir, por tanto, que, de ninguna manera, es hábito. 2. La segunda porque, como se dice en Dus Ethic, y hábito es aquello por lo que nos encontramos bien o mal dispuestos con respecto a las pasiones o a los actos, pues por la templanza nos encontramos bien dispuestos para las concupiscencias, y mal por la intemperancia. También por la ciencia nos encontramos bien para el acto del entendimiento, para conocer lo verdadero, y mal para lo contrario. En cambio, el libre albedrío es indiferente para elegir bien o mal. Consecuentemente, es imposible que sea un hábito. Por lo tanto, hay que concluir que es una potencia. A las objeciones, 1. Es costumbre designar la potencia con el nombre del acto. Así, el juicio libre, que es un acto, da nombre a la potencia que es su principio. De no ser así, si el libre albedrío fuese un acto, no permanecería siempre en el hombre tu facultad a veces designa la potencia dispuesta para obrar. En este sentido entra en la definición de libre albedrío. Bernardo toma el hábito no en contraposición a la potencia, sino en cuanto que significa una cierta disposición por la que de algún modo alguien se ordena al acto, y esto le compete tanto a la potencia como al hábito, pues la potencia hace que el hombre pueda obrar, y el hábito hace que sea apto para obrar bien o mal. 3. Se dice que el hombre, al pecar, perdió el libre albedrío, no en cuanto a la libertad natural o de coacción, sino en cuanto a estar libre de culpa y de miseria. De esto hablaremos más adelante en el tratado llamado Moral, en la segunda parte de esta obra, 1 Doski, artículo 3. El libre albedrío, ¿es o no es una potencia apetitiva? Lat. Objeciones por las que parece que el libre albedrío no es una potencia apetitiva sino cognoscitiva. 1. Dice el Damasceno, el libre albedrío acompaña estrechamente a la razón, pero la razón es una potencia cognoscitiva, por lo tanto el libre albedrío es una potencia cognoscitiva. Duo. Decir libre albedrío es casi como decir juicio libre, pero juzgar es un acto de la facultad cognoscitiva, por lo tanto el libre albedrío es una potencia cognoscitiva. Propia del libre albedrío es la elección, pero la elección parece pertenecer al conocimiento, porque la elección implica una cierta comparación de una cosa con otra, lo cual es propio de la facultad cognoscitiva. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia cognoscitiva. Contra esto está lo que dice el filósofo en Terceru Ethic. La elección es el deseo de aquello que está en nuestro poder, pero el deseo es un acto de la potencia apetitiva. Por lo tanto, también lo es la elección. Ahora bien, el libre albedrío es aquello por lo que elegimos. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia apetitiva. Respondo. La elección es lo propio del libre albedrío, y por eso se dice que tenemos libre albedrío, porque podemos aceptar algo o rehusarlo, y esto es elegir. De este modo, la naturaleza del libre albedrío debe ser analizada a partir de la elección. En la elección coinciden en parte la facultad cognoscitiva y en parte la facultad apetitiva. Por parte de la facultad cognoscitiva se precisa la deliberación o consejo, por el que se juzga sobre lo que ha de ser preferido. Por parte de la facultad apetitiva se precisa el acto del apetito, aceptando lo determinado por el consejo. Así, Aristóteles en Physique Ethic, en cierto momento, deja en duda si la elección pertenece principalmente a la facultad cognoscitiva o a la apetitiva, pues dice que la elección es un entendimiento apetitivo o un apetito intelectivo. Pero en Thesis Ethic se inclina por afirmar que se trata de un apetito intelectivo, llamando elección al deseo dependiente de un consejo. El porqué de esto radica en que el objeto de la elección son los medios que llevan a un fin, y el medio en cuanto tal es el bien llamado útil. Por lo tanto, como quiera que el bien en cuanto tal es el objeto del apetito, se sigue que la elección es sobre todo un acto de la potencia apetitiva. Consecuentemente, el libre albedrío es una potencia apetitiva. A las objeciones 1. Las potencias apetitivas acompañan siempre a las aprehensivas.
Por eso dice el Damasceno que el libre albedrío acompaña estrechamente a la razón. Du. El juicio es como la conclusión y determinación del consejo. El consejo está determinado primero, por el dictamen de la razón, y segundo, por la aceptación del apetito. Por eso el filósofo, en Tertius Ethic, dice, después de haber formado un juicio por el consejo, deseamos en conformidad con dicho consejo. De este modo, la misma elección es como una especie de juicio del que toma su nombre el libre albedrío. Tri. La relación implicada en el nombre de elección está referida al consejo precedente, propio de la razón, pues el apetito, aun cuando no es capaz de relacionar, sin embargo, en cuanto que es movido por una potencia cognoscitiva que sí relaciona, guarda cierta semejanza en cuanto que prefiere una cosa a la otra. Artículo 4. El libre albedrío, ¿es o no es una potencia distinta de la voluntad? Lat. Objeciones por las que parece que el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. 1. El Damasceno en el libro segundo dice que una cosa es la telesis y otra distinta la bulesis. Telesis es la voluntad. Bulesis parece ser el libre albedrío, porque bulesis, según dice, es la voluntad que quiere algo como resultado de la comparación de una cosa con otra. Por lo tanto, parece que el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. Duo. Las potencias son conocidas por los actos, pero la elección, acto del libre albedrío, es distinta de la voluntad, como se dice en Tertius Ethic, porque la voluntad tiene por objeto el fin, y la elección, aquello que se ordena al fin. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. Tri. Voluntad es apetito intelectivo, pero por parte del entendimiento hay dos potencias, la agente y la posible. Por lo tanto, también en el apetito intelectivo debe haber otra potencia además de la voluntad. Parece que esta no es más que el libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. Contra esto está lo que dice el Damasceno en el libro 13. El libre albedrío no es más que la voluntad. Respondo. Es necesario que las potencias apetitivas sean proporcionadas a las aprehensivas, como dijimos anteriormente. Q. 64.2. Ahora bien, lo que en la percepción intelectiva es el entendimiento con respecto a la razón, eso mismo es en el apetito la voluntad con respecto al libre albedrío, que no es otra cosa que la facultad de elección. Esto resulta claro por la correlación de sus actos y de sus objetos, pues entender implica la simple percepción de una cosa. Por eso, y en rigor, solo entendemos los principios que se conocen por sí mismos sin un proceso comparativo. Razonar consiste propiamente en pasar del conocimiento de una cosa al conocimiento de otra. Por eso, el objeto propio del razonamiento son las conclusiones a las que se llega por medio de los principios. Por parte del apetito, querer significa el simple deseo de algo. Por eso se dice que la voluntad tiene por objeto el fin, deseado por sí mismo. Elegir significa querer una cosa para conseguir otra. Por eso, su objeto propio son los medios que llevan al fin. Ahora bien, lo que en el orden cognoscitivo es el principio con respecto a la conclusión a la que asentimos por los principios, eso mismo es en el orden apetitivo el fin con respecto a los medios deseados por razón del fin. Es evidente que, así como el entendimiento se relaciona con la razón, así también lo hace la voluntad con la facultad electiva, esto es, el libre albedrío. Se demostró Q. 79.8 que entender y razonar son actos de una misma potencia, al igual que el reposo y el movimiento. Por eso, una misma potencia es también la que elige y la que quiere. Consecuentemente, la voluntad y el libre albedrío no son dos potencias, sino una. A las objeciones. 1. La bulesis y la telesis se distinguen no por la diversidad de potencias, sino por la de actos. Duo. La elección y la voluntad, esto es, el mismo querer, son diversos actos. Sin embargo, pertenecen a una potencia como el entender y el raciocinar, como acabamos de decir. 3. El entendimiento se relaciona con la voluntad como motor. Por eso, no conviene que en la voluntad se distinga entre el agente y el posible.